Bueno, vamos a seguir con nuestro recorrido por los concilios ecuménicos y hoy nos toca hablar sobre el séptimo concilio ecuménico, que nosotros llamamos el segundo concilio de Nicea, en el año 787. Bueno, vamos a hacer una pequeña oración, si les parece, y seguimos hablando de este tema apasionante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos al Señor hoy que abra nuestros corazones y nuestras mentes para profundizar en este segundo concilio de Nicea y en su enseñanza que nos habla sobre el valor de las imágenes para nuestra piedad y para nuestra fe. Pedimos todo esto rezando la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como les decía, ¿no? El segundo concilio de Nicea en el año 787. En Nicea, que es tan importante, ¿no? Ustedes y yo sabemos que el primer concilio ecuménico, o el segundo, depende cómo queramos verlo, se llevó a cabo también en Nicea, ¿no? Que es la actual İznik en Turquía, ¿no? Es una pequeña ciudad en Turquía que antiguamente era la ciudad de Nicea, ¿no? Ya terminábamos el programa pasado recordando esta pequeña tensión que va a haber en el continente europeo, ¿no? Que es la lucha entre un imperio nuevo y un imperio antiguo y dos religiones, ¿no? El cristianismo y el islamismo, ¿no? Si vamos a Turquía ahora, Turquía es un país musulmán y se ha convertido en una cultura árabe y es bien interesante. Pero estas partes que ahora para nosotros son musulmanas y que son árabes, fueron territorios cristianos, ¿no? Con mucha importancia, como vemos aquí con el concilio de Nicea, ¿no? Por tanto, Turquía tiene muchísimas raíces cristianas, ¿no? Y hay muchísimos lugares que visitar en Turquía que tienen muchísimo que ver con nuestra fe, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Bueno, el concilio fue convocado para resolver lo que se llama la crisis iconoclasta, ¿no? Que quiere decir la prohibición y destrucción de las imágenes sagradas. Bueno, los iconoclastas eran los que pensaban que no se tenían que hacer imágenes en las iglesias. Fíjense que este es un tema muy actual, ¿no? Creo que hasta el día de hoy nos pasa esto, ¿no? A la mayoría de nosotros tenemos como una mentalidad un poco, podríamos decir, viciada de lo que son las imágenes y la veneración a las imágenes en la iglesia, ¿no? Quizás porque estamos un poco confundidos, y sí me gustaría a mí para que este programa, nos ayudara un poco a aclarar algunos términos. Claro, no lo vamos a aclarar todo con este programa, pero aclarar un poquito las cosas, ¿no? Que es muy importante. Bueno, fíjense que es muy importante para nosotros también caer en la cuenta de que estas polémicas que existen ahora, por ejemplo, de no hacer imágenes, de no tener imágenes, del culto a las imágenes, de la veneración a las imágenes, de para qué sirven las imágenes, para qué sirven las estatuas, por qué en la iglesia hay imágenes, por qué hay estatuas, ¿verdad? Son, podríamos decir, polémicas que ya existían desde el principio de la iglesia. Fíjense que estamos hablando del año 787, hace muchísimos años. Bueno, pues ya estas polémicas que nosotros tenemos ahora y que vivimos y revivimos todos los días, ya estaban presentes, en parte por la influencia islámica, ¿no? Y fíjense que esto es bien interesante, ¿no? En el islamismo, los musulmanes no pueden está prohibido hacer una imagen de Dios, ¿verdad? Entonces ellos tenían eso metido dentro, ¿no? Y fueron influyendo en los cristianos, en los católicos, para que tampoco ellos hicieran imágenes de Dios. Bueno, ahora vamos a ver cómo se solucionó esta crisis, ¿no? Pero es algo que hasta el día de hoy es muy actual. Quizás algunos de ustedes viendo el programa y viendo la imagen de la Virgen María pueden pensar, los católicos son idólatras, ¿no? Porque tienen imágenes. No, lo vamos a ver ustedes y yo hoy
con la enseñanza de este concilio ecuménico, ¿no? No somos idólatras, nosotros veneramos las imágenes, ¿no? Y es lo que nos va a enseñar el segundo concilio de Nicea, y es la distinción que, número uno, nosotros tenemos que tener claro. Porque ya sé que algunos de ustedes están pensando, ¿y les tenemos que enseñar a los protestantes? Sí, pero eso es menos importante, ¿no? Porque cada uno escucha y cree lo que quiere, ¿no? Y no podemos forzar a la gente, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener claro esta distinción, ¿no? Entre la veneración y la adoración. La tenemos que tener claro nosotros para practicar nuestra fe nosotros como la tenemos que practicar, ¿no? Y saber cuál es el culto a Dios, cuál es el culto a la Virgen María y cuál es el culto a los santos, ¿verdad? Que son cosas muy diferentes, ¿no? ¿Cuántas veces he oído yo decir a la gente, ustedes adoran a los santos? No, yo jamás he adorado a un santo, jamás. ¿Usted adora a la Virgen María? Yo jamás he adorado a la Virgen María, porque la adoración es solo a Dios, como vamos a ver por el concilio de Nicea. Otra cosa es la veneración, como vamos a explicar ahora, de la Virgen María y de los santos. Bueno, ya desde el principio del siglo VIII, podríamos decir, el emperador de Vicencio, hay una fuerte controversia, lo que nosotros llamamos la controversia iconoclasta, ¿no? ¿Qué significa esto? Prohibir las imágenes, que no se hagan imágenes en el imperio, de Dios, ni de los santos, ni de la Virgen María. El emperador León III había iniciado una campaña contra el culto a las imágenes. Fíjense qué tremendo, ¿no? El emperador, que esto lo vimos en el primer concilio de Nicea también, ¿no? Que el emperador era arriano, ¿no? Pero el emperador promovía que no hubiera culto a las imágenes. No debemos dar culto a las imágenes, decía el emperador. Y esta campaña fue continuada por su hijo, Constantino V. Entonces, imagínense ustedes, dos emperadores que promovían que no hubiesen imágenes en las iglesias, ni en las casas, ni en ningún lugar. Claro, imagínense ustedes, primero Dios que esto nunca pase, ¿no? Pero imagínense ustedes que en este país, o en cualquiera de nuestros países, dijeran, el que tenga una estatua de la Virgen María lo fusilamos, o el que tenga una estatua de Cristo lo matamos. Hermanos, ustedes están diciendo, el padre está loco lo que está diciendo en esta sociedad de la tolerancia. No, veamos las historias de nuestros países, ¿verdad? Hace poco hablaba yo con un español y me hablaba sobre la guerra civil española. Ustedes saben la cantidad de mártires que hubo en España durante la guerra civil. Me decía este sacerdote que ya hay canonizados 3.000, pero fueron muchísimos más. En tiempos modernos, ¿verdad? Por ser católicos, los mataban en España, ¿no? A los mártires. Los cristeros en México, ¿verdad? Que los tenemos tan cerca, ¿no? Por ser católicos, por creer, los mataban también, ¿no? Y ahí tenemos el ejemplo del beato Miguel Agustín Pro, tenemos el ejemplo de San José Sánchez del Río y todas esas historias en México que ustedes conocen, ¿no? En tiempos modernos, ¿verdad? Entonces no pensemos que estas son cosas raras, son cosas que han pasado durante la historia de la iglesia y que pueden volver a pasar. Y ustedes y yo tenemos que estar dispuestos a dar la vida por Cristo, ¿no? Como sabemos. Nos cuesta, pero lo sabemos. Bueno, acusaban que el uso de las imágenes religiosas era idolatría, ¿verdad? Y entonces mandaron destruir todas las imágenes en el imperio para no cometer idolatría, ¿verdad? Imagínense ustedes, ¿no? Que ahora nos dijeran, vamos a destruir todas las imágenes de Dios y de la Virgen María y de los santos. Bueno, esto tuvo que ser tremendo, ¿no? Si nos ponemos a pensar en esta crisis iconoclasta, tuvo que ser algo que sacudió la iglesia, ¿no? Como un temblor, un terremoto dentro de la iglesia. Ahora a nosotros nos encanta ponernos apocalípticos y decir, ay, la iglesia está en crisis, la iglesia está en crisis, la iglesia está en cisma. La iglesia siempre ha tenido crisis, ¿verdad? Siempre. Y ustedes y yo estamos teniendo la oportunidad de repasarlo en estos concilios ecuménicos. Crisis en la iglesia siempre ha habido. Y crisis mucho más grandes, quizás, aunque yo no soy historiador, que la que nosotros creemos que estamos viviendo ahora, ¿no? Imagínense esto, ¿no? O sea, prohibir el culto a las imágenes, destruir todas las imágenes en el imperio. No solo en las casas, sino también en las iglesias. Esto tuvo que ser
algo tremendo, ¿no? Bueno, tras la muerte de Constantino V, que era el emperador, su hijo, León IV, murió joven, ¿verdad? Y su viuda, la emperatriz Irene, asume el poder y regenta el poder en el emperador niño Constantino VI. Bueno, podríamos decir la emperadora era Irene, que era la mamá, y el hijo pequeño, Constantino VI, es el emperador. Y ella, fíjense qué providencial son estas cosas, ¿no? Ella restablece el culto a las imágenes y convoca el segundo concilio de Nicea, que es lo que estamos aprendiendo ustedes y yo. Imagínense esto, o sea, pongámonos a pensar en las circunstancias políticas, ¿no? El emperador León III prohibió el culto a las imágenes. Su hijo, Constantino V, prohibió el culto a las imágenes. Se muere Constantino V. Es muy pequeño su hijo, Constantino VI. Se queda como emperatriz, la emperatriz Irene. Su hijo es el emperador, pero ella en realidad es la que manda porque es la adulta. Y es ella la que vuelve a promover el culto a las imágenes. Y convoca el concilio de Nicea. Perdón, no que haga un pequeño paréntesis aquí, pero Dios, lo sabemos por las Sagradas Escrituras, lo dice San Juan Pablo II, y es verdad, ¿no? Dios le ha dado una sensibilidad especial a las mujeres con las cosas espirituales y con las cosas de la fe. Y el ejemplo más claro es la Virgen María, ¿verdad? No ha habido ser humano en la historia de la humanidad con más fe que la Santísima Virgen María. Y ustedes y yo que somos hombres, perdón que me ponga feminista, ¿verdad? Sabemos que las mujeres no dan 1000 vueltas en la vida espiritual, en la vida de oración. 1000 vueltas. Y esto no lo digo para que las mujeres se les suba la soberbia, sino al revés. Dice San Juan Pablo II, y es verdad que la misión de la mujer es llevar al hombre a Dios. Por eso Dios les ha dado a ustedes más fe que a nosotros, y más piedad, y más devoción, y más vida interior que a nosotros. Porque ustedes tienen la responsabilidad no solo de ir a Dios, sino de arrastrar a los hombres que están en su vida a Dios. Y fíjense que esto es tremendo, ¿no? No quiero que esto se convierta en una clase de teología del cuerpo, perdón, pero ya saben que todo está relacionado, ¿no? Pero en el mundo en el que vivimos, las mujeres, no todas, pero algunas, son vanidosas, ¿no? Y en lugar de llevar a los hombres a Dios, las atraen a sí mismas y esclavizan a los hombres, ¿no? En su vida. Y espero, perdón que esté yendo por aquí, mujeres, pero espero que esto que estoy diciendo sea una reflexión para todas ustedes. Primero para que se pregunten, ¿quién es Dios en mi vida? ¿De verdad estoy haciendo oración? ¿De verdad estoy yendo a la iglesia? ¿De verdad estoy teniendo vida interior? ¿De verdad Dios es el amor de mi vida? 1. 2. ¿De verdad estoy arrastrando a los hombres de mi vida hacia Dios? Dígase tu esposo, dígase tus hijos, dígase tus compañeros de trabajo, tus compañeros de grupo, ¿no? Porque es tu misión como mujer. Por eso Dios te ha dado una sensibilidad especial y una vida interior especial, ¿no? Bueno, pues la emperatriz Irene, que tenía una sensibilidad especial porque era mujer, para las cosas de piedad y para la vida de oración, restablece el culto a las imágenes. Pensemos por un momento el terremoto que esto tuvo que ser. O sea, el culto a las imágenes prohibido durante muchos años por 2 emperadores, de repente se restablece. Y claro, yo sé esto a un nivel básico pequeño, ¿no? Cuando uno llega a una iglesia nueva, lo primero que el obispo nos dice a todos es, el primer año no cambies nada. ¿Y qué consejo más sabio? Porque si uno llega a una iglesia nueva y lo empieza a cambiar todo, se echa a la gente de la parroquia encima, ¿no? Porque todos empiezan a pensar, se está fumando o quemando el patrimonio del padre que estuvo aquí antes. Y no son así las cosas, ¿no? Uno tiene que llegar con todo el respeto y la devoción de saber esperar, ¿no? Luego habrán cambios, porque hay cambios en las parroquias, ¿no? Pero hay que ir con paciencia haciendo todos estos cambios. A un nivel local estoy hablando. Aquí estamos hablando al nivel del imperio. Imagínense, estuvo prohibido el culto a las imágenes durante mucho tiempo y se restablece. Pues ya se imaginarán ustedes el pleito que hubo en el imperio oriental, ¿no? Sobre el culto a las imágenes. Y por eso la emperatriz Irene, junto con su hijo Constantino VI, tienen que convocar el concilio de Nicea para dejar doctrinalmente claro por qué y cómo es el culto a las imágenes, ¿verdad? Dentro del cristianismo. Es bien interesante esto, ¿no? Fíjense que pasa, ¿no? Pasa el concilio de Nicea y nos enseña algunas cosas, ¿no? Quiero
comentar con ustedes más o menos lo que nos enseña el concilio. Déjenme mirar mi reloj, tenemos tiempo todavía. Genial. Y es impresionante, ¿no? Ver, primero el concilio nos enseña que es legítimo y ortodoxo venerar, voy a volver a repetirlo, venerar, tengo aquí entre paréntesis, no adorar, que son dos cosas diferentes y ahora las vamos a ir explicando, ¿no? Pero dice el concilio, es lícito y ortodoxo, es decir, no está cayendo nadie en nada raro ni malo en la fe, venerar las imágenes de Cristo, de la Virgen María, de los ángeles y de los santos. Voy a volver a repetirlo por si alguno estaba dormido, dice el concilio. Es legítimo y ortodoxo venerar, no adorar, las imágenes de Cristo, de la Virgen María, de los ángeles y de los santos. Porque ya sé que alguno puede pensar, no solo Dios, no solo la Virgen María y Dios, no solo los ángeles que son espirituales, y los santos, nos dice el concilio. Qué maravilloso. Porque, y nos va a explicar por qué, el honor dado a la imagen se dirige a la persona representada. ¡Ey, qué importante es esto que acaba de decirnos el concilio! Porque el honor dado a la imagen se dirige a la persona representada. Claro, ¿cuántas veces he oído yo a gente que es cristiana de otra denominación decir que nosotros adoramos dioses de palo o estatuas de palo? No, señores, número uno, no adoramos, veneramos. Lo dice el segundo concilio de Nicea, no lo digo yo, ¿no? Y si eres cristiano te tiene que importar el segundo concilio de Nicea, ¿verdad? Porque es la historia de la iglesia universal. Dos, no solo veneramos, sino que ese honor es dado no a la imagen misma, no al pedazo de madera, no al pedazo de hierro, de yeso o de lo que sea, ¿no? La estatua o la imagen o de vidrio, no, sino a la persona representada. Y esto es muy importante. Pongamos un ejemplo, ¿no? El ejemplo clásico. Claro, me voy a poner romántico, perdón, ¿no? Imagínense, perdón que les esté contando mi vida. Yo estuve 9 años en España, ¿verdad? Lejos de mi familia y los veía poquísimo. Si mis papás ven este programa, seguro que ponen un comentario diciendo, sí, lo veíamos poquísimo, ¿no? Pero bueno, y nos queremos un montón, pero nos veíamos poco. Y yo recuerdo que en mi habitación yo tenía siempre una foto de mi familia, ¿verdad? Y en los días que yo estaba un poco nostálgico, pues de vez en cuando le daba un besito a la foto de la familia, ¿verdad? Y claro, si uno ve eso de manera física, material, fría, uno puede decir, Guillermo está loco, ¿no? No era el padre Guillermo, todavía estaba en el seminario. Guillermo está loco, ¿qué hace Guillermo besando un pedazo de madera? ¿Qué hace Guillermo besando un pedazo de papel? ¿Qué hace Guillermo besando un pedazo de vidrio, ¿no? O de cristal? No. Guillermo no estaba haciendo eso, ¿no? Guillermo estaba expresando el amor que sentía por su familia en esa foto. Por eso ustedes y yo tenemos fotos. Por eso ustedes y yo tenemos fotos y pinturas y cuadros en nuestra casa, ¿verdad? Así con las cosas, podríamos decir, cotidianas y civiles, también con las cosas religiosas. Y esto es muy importante, ¿no? Por eso, si usted no quiere tener imagen de nada, no tenga fotos en su casa, ¿verdad? Pero no de la Virgen María, no de los santos, sino de su familia. Y verá usted que lleva hasta el extremo esa idea de que no tenemos que tener imágenes de nada. ¿Por qué? Porque las imágenes no son para adorar las imágenes. Vayamos a un texto de las Sagradas Escrituras, ¿no? El becerro de oro, que ustedes y yo lo conocemos y es el texto clásico que se cita para decir que los católicos somos idólatras, ¿verdad? ¿Qué pasa con el becerro de oro? Que claramente es idolatría. ¿Por qué? Porque el becerro de oro, los israelitas le dijeron a Josué, haznos un Dios, haznos otro Dios. Sustituyamos al Dios de Moisés, porque Moisés quizás se murió allá arriba en el Sinaí. Claro, eso es idolatría y eso es algo que nosotros no tenemos que hacer. Dice el Papa Benedicto en su encíclica, bueno, la publicó el Papa Francisco, pero la escribió el Papa Benedicto, ¿no? Esa encíclica Lumen Fidei, o Luz de la Fe, que espero que en algún momento podamos leer en alguno de los programas, porque es una de las encíclicas más bonitas de los tiempos modernos. Dice el Papa Benedicto, Papa Francisco, en esa encíclica que lo contrario al ateísmo es la idolatría.
Fíjense qué tremendo. Lo contrario a la fe es la idolatría. Lo contrario a la fe es la idolatría. Nosotros pensamos, están los que creen y están los que no creen. Están los creyentes y están los ateos, decimos nosotros. No, dice el Papa Benedicto, el Papa Francisco en ese documento. Están los que creen en Dios y están los que creen en su ídolo, ¿verdad? Y esto está inscrito en el corazón de los hombres, ¿no? Quien no cree en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, es un programa que hicimos sobre el credo, ¿verdad? Cree en el dinero, cree en las cosas materiales, cree en las cosas de este mundo, cree en el poder, cree en el placer, cree en tantas cosas que no son Dios. Se hace un ídolo. Y esto es algo tremendo, ¿no? Porque podemos pensar en la gente de fuera de la iglesia, pero pensemos dentro de la iglesia, ¿no? Todos nosotros tenemos la tentación de la idolatría. Y en muchos momentos de nuestra vida cambiamos a Dios por otra cosa o por otra persona y cometemos el pecado de la idolatría. Y por eso es muy importante que nosotros estemos siempre examinándonos a nosotros mismos, ¿no? Y preguntándonos si de verdad estamos amando a Dios sobre todas las cosas y poniendo a Dios por encima de todas las cosas. No me quiero poner tan práctico ni concreto porque alguno de ustedes se va a sentir ofendido, ¿no? Pero que cada uno hoy se pregunte, sin afán de que esto sea una meditación, ¿no? Pero que cada uno hoy se pregunte, ¿de verdad Dios ocupa el primer lugar en mi vida? ¿De verdad Dios es prioridad para mí? ¿De verdad la iglesia es prioridad para mí? ¿De verdad la oración es prioridad para mí? ¿O solo es un añadido en mi vida? Y si solo es un añadido en tu vida, pues ojito. Porque probablemente aunque seas católico y seas creyente y vayas a misa los domingos y hagas oración y vayas al Santísimo y todo lo que quieras, pues tienes en tu vida la tentación de la idolatría. Y tenemos que estar siempre purificando y luchando con nosotros mismos para dejar a Dios ser Dios, ¿no? Y poner a Dios en el primer lugar, que es lo más importante en nuestra vida. Entonces fíjense, voy a volver a leer lo que dice el concilio. Y recapitulemos, ¿no? Dice el concilio, es legítimo y ortodoxo, en un español llano, está bien, ¿verdad? Venerar, no adorar las imágenes de Cristo, de la Virgen María, de los ángeles y de los santos, ¿verdad? ¿Por qué? Y ahora nos voy a explicar el por qué. Porque el honor dado a la imagen se dirige a la persona representada. Cuando yo beso una estatua de la Virgen María, estoy besando a la Virgen María, ¿verdad? No el pedazo de yeso, no el pedazo de madera, no lo que tengo delante. Y esto es algo que tenemos que saber porque en la práctica de nuestra fe es importante. Siempre que veneremos una imagen o una reliquia, ¿no? O lo que sea, no pensemos en el objeto material, pensemos en la realidad espiritual detrás de lo que estamos venerando. Por eso la veneración de la Virgen María y de los santos y de los ángeles y de las reliquias y de todas estas cosas, tiene que llevarnos a lo espiritual, no nos quedemos en lo material. Siempre que nos quedamos en lo material, en esas cosas, pues se corrompe la fe, ¿no? Y por eso a veces se ha corrompido la fe, se han vendido reliquias, se han vendido objetos religiosos como si fuera un negocio, ¿no? No, hay que ir a lo espiritual, ¿no? Porque todas estas cosas tienen una realidad espiritual detrás y es muy importante. ¿En qué se basa el concilio para decirnos esto? Podríamos preguntarnos nosotros. ¿En qué se basa el concilio de Nicea para decirnos esto? Dice primero el concilio de Nicea, en la encarnación del Verbo. En la encarnación del Verbo. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice San Juan. Y qué maravilloso, ¿no? Es la encarnación de Dios la que hace visible a Dios, ¿no? Dice San Pablo que Cristo es la imagen de Dios invisible. ¿No debemos hacer imágenes de Dios? Cristo es la imagen de Dios invisible, dice San Pablo. Entonces, ¿la Sagrada Escritura se contradice? No, ¿verdad? Si comparamos eso que dice San Pablo con lo que dice el texto del becerro de oro, son dos cosas diferentes. El becerro de oro es sustituir a Dios por una estatua de oro. Cristo es la imagen de Dios invisible. ¿Podemos hacer imágenes de Cristo? Sí. Cristo es la imagen de Dios invisible. Y cuando vemos una imagen del Sagrado Corazón de Jesús o cuando vemos una imagen de lo que sea,
No nos quedemos en lo material, vayamos a lo espiritual, ¿no? Nos tiene que traer a la mente y al corazón cuánto amamos a Dios. Cuánto amamos a Dios. Y esto es lo importante, ¿no? Miren, voy a decir algo por lo que probablemente si me tuvieran enfrente me ahorcarían ustedes, ¿no? Pero, perdón que lo diga, pero como decía un amigo mío, se tenía que decir y se dijo, ¿no? Pues yo lo tengo que decir y lo voy a decir, ¿no? Y es que para muchos de nosotros, las imágenes o los objetos de devoción que tenemos en nuestra casa son adornos, ¿verdad? ¿Tienen ahí ustedes una estatua de la Virgen o un cuadro de la tilma de la Virgen de Guadalupe agarrando polvo, ¿verdad? Porque son adornos. Para que vengan a mi casa y vean que soy católico y así quedó bien. Porque se mira muy bonito el Sagrado Corazón de Jesús aquí entronizado. Porque es que así ven que yo soy devoto de San Francisco los demás. Pero es que adornos, ¿verdad? Las estatuas, los iconos, los cuadros, las imágenes, los crucifijos, tienen que servirnos para venerar, para hacer oración. Por eso, si en tu casa tienes un montón de objetos religiosos que no usas para hacer oración, ojito, ¿verdad? Ojito. Y lo estoy diciendo por experiencia, ¿no? Pregúntenme a mí cuántos cuadros tengo en mi habitación. Y yo estoy muy preocupado siempre de decir, estoy venerando las imágenes que tengo en mi habitación o están ahí agarrando polvo como un adorno, ¿no? Porque si son un adorno, están perdiendo su propósito. Las imágenes no son un adorno. Aunque a nuestros ojos se vean muy bonitos, las imágenes no son decorativas. Las imágenes son devocionales. ¿Y qué significa que una imagen es devocional? Que aumenta mi fe, que aumenta mi devoción, que me hace hacer oración, que me acerca a Dios, que me acerca a la Virgen María, que me acerca a los santos. Y esto es lo importante, ¿no? Y es algo que nosotros tenemos que entender. Incluso en nuestros carros, y aquí sí que lo digo también con experiencia, ¿no? Quizás alguno de nosotros tiene una virgen o el rosario, ¿no? Lo típico aquí es el rosario colgado en el carro. Está muy bien, yo lo tengo, pero ¿estamos rezando el rosario? Y todavía más importante, ¿de vez en cuando usamos ese rosario para rezar o está ahí como un adorno, ¿verdad? Y esto es algo muy importante, ¿no? No le enseñen a sus hijos que los rosarios son adornos. Los rosarios son para rezarse, ¿verdad? Y las imágenes y las estatuas para venerarlas y para que nos lleven a dar culto, ¿no? A Dios y a la Virgen María y a los santos. Por eso nos decía, ¿no? El Concilio de Nicea que su fundamentación es el Verbo encarnado, ¿no? Cristo que se hizo hombre, ¿no? Como Dios se hizo visible en Cristo, es legítimo hacer imágenes de Cristo. ¿Cómo no va a ser legítimo, no? Si Dios se hizo hombre, ¿cómo no podemos hacer imágenes de Dios? Si Dios se ha hecho imagen, ¿no? Dios se ha representado, ¿no? Dios nos ha dado un rostro. Y esto es lo más maravilloso. Yo no tengo tiempo para hacer esto hoy, ¿no? Tendríamos que hacer 1000 programas sobre esto, pero comparar el Antiguo con el Nuevo Testamento, ¿no? Donde Dios no tenía imagen. En el Antiguo Testamento Dios no tenía ni nombre, ¿no? Era el desconocido, nadie sabía quién era Dios, todos le tenían temor y temblor a Dios. Sabemos esto por los textos del Antiguo Testamento, ¿no? Moisés piensa que se va a morir porque ha visto a Dios. Y tenemos un montón de textos en el Antiguo Testamento. Voy a morir porque he visto a Dios cara a cara. Bueno, ustedes y yo hemos visto a Dios cara a cara, porque Cristo es la imagen de Dios invisible. Y aunque a nosotros nos parezca lo más bonito y lo más maravilloso del mundo ver esos niños Jesús en la Navidad, es un milagro impresionante, ¿no? Que Dios se ha hecho hombre y que nosotros tenemos en nuestra cabeza y en nuestro corazón la imagen de Dios por el misterio de la encarnación. Por eso, aunque la encarnación para nosotros sea algo normal, para el mundo es una locura, ¿verdad? Es una locura. Todas las religiones nos van a decir siempre, es imposible que Dios se haga hombre. Y es imposible que tengas una imagen de Dios. No es imposible, ¿verdad? Nos lo dice el Evangelio según San Lucas, que Dios se encarnó en el seno de la Virgen María y que Dios nació de la Virgen María y que Dios lo conocemos su rostro, conocemos su nombre,
podemos interpelar a Dios uno por uno y personalmente, ¿no? Porque Dios se ha hecho uno de nosotros. Distingamos, ¿no? Este concilio distingue muy bien los cultos, ¿no? Está el culto de latría, se llama la palabra griega, latría, que significa adoración. El culto de latría es solo y únicamente para Dios. Voy a volver a repetirlo por si alguno está dormido. El culto de latría o adoración es solo y exclusivamente para Dios. No debemos adorar a nadie más. Solo Dios. Solo Dios. Y esto es muy importante, muy importante. Nosotros adoramos a Dios. Próxima vez que alguien te diga que adoras a la Virgen María y a los santos, y no, yo solo adoro a Dios. El culto de latría solo se lo doy a Dios, como me lo pide el segundo concilio de Nicea. Ahora, ustedes y yo damos culto de dulía, se dice en griego, ¿no? Que en español traducimos como veneración a los santos y a las imágenes. A los santos y a las imágenes. Fíjense que en la historia de la iglesia incluso se hizo una pequeña distinción que yo no tengo aquí en mis notas, pero que quiero explicarles, ¿no? Que es la hiperdulía, o podríamos decir la superveneración, ¿no? Que es para la Virgen María. Entonces fíjense, si tuviéramos que clasificar los cultos, tendríamos que decir culto de latría o adoración, solo Dios. Solo a Dios podemos adorar. Siempre que andemos adorando a alguien o a otra persona o a otra que no sea Dios, estamos cometiendo el pecado de idolatría. Y nos estamos equivocando y tenemos que corregir nuestros pasos. Esto es muy importante. Después a la Virgen María le damos culto de hiperdulía. O podríamos decir superveneración. Porque es una veneración más grande que los santos, ¿no? ¿Por qué? El Verbo se hizo carne en el seno de la Virgen María, ¿verdad? O sea, los santos son santos, sí, pero la Virgen María, el santo estuvo dentro de ella, Dios estuvo dentro de ella. Entonces el culto a María es mucho más grande que el culto a los... No es un santo más la Virgen María, es la Madre de Dios, como nos decía el concilio de Éfeso, ¿no? Que hay un programa sobre el concilio de Éfeso. Entonces la Virgen María le damos culto de hiperdulía. Y los santos, ustedes y yo les damos culto de dulía, es decir, veneración a los santos y a las imágenes, como ustedes y yo sabemos. Déjenme explicar unas cosas, aterrizo y terminamos, ¿no? Porque si no estamos aquí todo el día. Pero si esto que yo acabo de decir es verdad, que hay una distinción en los cultos, ¿verdad? Adoración, superveneración, veneración, diferente Dios, la Virgen María, los santos y las imágenes. Si esto es verdad, entonces hasta nuestro modo de hacer oración tendría que cambiar. Miren, ¿cuántas veces he oído yo, o yo mismo he dicho, que la Virgen me hizo un milagro? O que los santos me hicieron el milagro. Entendámonos, en un sentido estricto eso es mentira, ¿verdad? Solo Dios hace milagros. En un sentido estricto, solo Dios tiene el poder para hacer milagros. Ahora, nosotros sabemos por las Sagradas Escrituras que Pedro hizo milagros, que los apóstoles hicieron milagros. Ah, pero hay que hacer una distinción. No lo hicieron ellos, lo hizo Dios por medio de ellos. Dios por medio de San Pedro curó a alguien. Dios por medio de la Virgen María curó a alguien. Dios por la intercesión de Santo Tomás de Aquino curó a alguien. Dios, por la intercesión de San Padre Pío, le cambió el corazón a alguien. Y fíjense qué bien, ¿no? Esta distinción está muy bien, porque ustedes y yo, el fin último de nuestras vidas es Dios. No vayamos directamente a las personas, porque siempre nos vamos a equivocar. Siempre tiene que ser Dios el fin último de nuestra vida. Por eso cuando veamos un milagro o cuando hayan sucesos maravillosos en nuestra vida, ¿a quién hay que darle gracias? A Dios. Que luego Dios tiene intercesores, totalmente de acuerdo. Y que le podemos dar gracias a la intercesión de la Virgen María, totalmente de acuerdo. O sea, si no fuera por la intercesión de la Virgen María, yo creo que Dios no habría hecho muchas cosas en mi vida y en la tuya. Pero Dios es el que ha hecho el milagro.
Y esto lo tenemos claro en Juan 2, por si alguno dice, Padre, se está inventando esas cosas, ¿dónde está eso en las Sagradas Escrituras? Juan 2, milagro de las bodas de Caná. Es maravilloso, no lo voy a leer porque si no ustedes van a decir, Padre, esto se está convirtiendo en un programa de Biblia, ¿no? Pero es que quiero que veamos las conexiones. Y en Juan 2, ¿se acuerdan ustedes? Invitan a Jesús a las bodas, en una boda en Caná de Galilea con su madre y sus discípulos. Y María se da cuenta que ya no hay vino. Y María le dice a Jesús, ya no hay vino. Esto es la intercesión de la Virgen María. ¿Jesús sabía que no había vino? Totalmente. Totalmente lo sabía. Pero la Virgen María tiene como, podríamos decir, papel principal recordarle a Dios las cosas. No porque haga falta, ¿no? Pero porque a veces nosotros no sabemos pedir las cosas. En el milagro de las bodas de Caná, nadie supo pedirle a Jesús hacer el milagro. Ni siquiera el matrimonio, ni siquiera los apóstoles, ni siquiera los demás. Fue hasta la intercesión y las palabras de la Virgen María que Jesús hizo el milagro. ¿Por qué? Porque María sabe pedir las cosas. María está llena de Dios. Y María intercede por nosotros. Por eso la devoción a la Virgen María no es idolatría. Potencia nuestro amor a Dios y nuestro culto de adoración a Dios. Porque nos ayuda a pedir las cosas como tenemos que pedirlas, ¿no? Porque nos ayuda a hacer oración como tenemos que hacerla. Y por eso María pide por el matrimonio. No tienen vino. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué tenemos que ver nosotros con eso, no? Si todavía no ha llegado mi hora. Cualquiera de nosotros habría hecho un berrinche, ¿verdad? Porque Jesús no estaba haciendo lo que nosotros queríamos. Pero dice la Virgen María, con toda la humildad y con toda la sencillez del mundo, hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga. Y claro, el corazón de Jesús y el corazón de la Virgen María están, podríamos decir, sincronizados. Jesús sabía lo que iba a pasar, la Virgen María también. Entonces, con santa paz y con santa paciencia, dice la Virgen María, hagan lo que Él les diga. Y acto seguido Jesús pide que rellenen las tinajas de agua. Bueno, pues díganme ustedes, ahí tenemos la fundamentación mariana de lo que es la intercesión de la Virgen María. Un poquito más de lo mismo con los santos, ¿no? Por eso tenemos que ser muy amigos de los santos. No nos tiene que dar miedo. Los santos y la Virgen María nunca nos van a robar la atención de Dios. Voy a volver a repetirlo por si alguno está dormido. Los santos y la Virgen María nunca nos van a robar o desviar la atención de Dios. Al revés, nos acercan a Dios. Ellos quieren empujarnos a Dios. Ellos son intercesores. Por eso el culto de veneración es acercarnos a los que nos acercan a Dios. Fíjense qué bonito, ¿no? ¿Qué es el culto de adoración? Adorar a Dios, postrarse ante Dios, entregarle nuestra vida a Dios. ¿Qué es el culto de veneración? Acercarnos a la Virgen María, acercarnos a los santos para que ellos nos acerquen a Dios. Y esto es lo bonito, lo que nosotros decimos la comunión de los santos, ¿no? Es decir, que nos podemos ayudar los unos a los otros a estar más cerca de Dios. Y no solo los santos, sino la comunión de la iglesia. Es nuestro deber y es nuestra tarea como cristianos acercar a los demás a Dios. Y nosotros intercedemos por los demás ya en vida, podríamos decir, ¿no? Cuando le ayudamos a alguien a acercarse a la iglesia, cuando le ayudamos a alguien a acercarse a Dios, cuando le ayudamos a alguien a acercarse a los sacramentos, estamos siendo intercesores y hermanos y hermanas de los demás. Bueno, terminemos porque si no estamos aquí todo el día, ¿no? Este concilio, podríamos decir, condena, ¿no? Condena a los defensores de la iconoclasia, ¿no? ¿Y qué es la iconoclasia? Pues decir que no se puede hacer imágenes de nada. Condena sobre todo a Constantino V, que ya está muerto, no es el emperador anterior, pero es el que promovía todas estas ideas, y algunos obispos y teólogos iconoclastas, que pensaban o que promovían que no se podían hacer imágenes, ¿no? Ni de Dios, ni de la Virgen María, ni de los ángeles, ni de los santos. ¿Y cuál es la importancia del concilio? Bueno, número uno, podríamos decir, el concilio restaura el culto a las imágenes en la iglesia. ¿Qué importante es para nosotros ahora el culto a las imágenes? Pensémoslo por un momento. Cualquiera que sea tu parroquia o cualquiera que sea, pues qué importante es el culto en la misión San Gabriel, pues a San Gabriel, ¿no? Qué importante es el culto a San Gabriel para nosotros.
En la parroquia de San León Magno, pues qué importante el culto a San León Magno, ¿verdad? La veneración a León Magno, porque nos acercan a Dios, ¿no? Por eso las parroquias tienen nombres de santos o de la Virgen María o de Jesús, ¿verdad? Porque nos acercan a Dios todas estas cosas. Segundo, define claramente la diferencia entre veneración e idolatría, ¿verdad? No es lo mismo el culto de veneración que el culto de adoración. El culto de adoración solo para Dios, el culto de veneración para la Virgen María y para los santos. 3. El concilio refuerza la doctrina de la encarnación. Y qué importante es para nosotros reforzar la doctrina de la encarnación. Dios se hizo visible y por tanto es representable, ¿no? Dios se hizo hombre, se hizo uno de nosotros. Dios tiene cara, ¿no? Y miren, es tan maravilloso esto con lo de la sábana santa, ¿verdad? Que ni me quiero meter ahí porque tendríamos que hacer muchos programas sobre la sábana santa, ¿no? Pero es impresionante, o sea, ustedes y yo por los estudios de la sábana santa de Turín, conocemos el más mínimo detalle del rostro de Jesús, ¿verdad? Y por eso hay representaciones tan bonitas del rostro de Jesús. Verdadero y a veces quizás no verdadero, ¿no? A veces quizás imaginado, pero aún así podemos hacer imágenes de Dios, porque Dios se ha hecho visible, Dios se ha hecho hombre, se ha encarnado. Y finalmente, como ya decíamos en los demás programas y en los demás concilios, se reafirma el papel del Papa como cabeza de la Iglesia, como fundamento, como piedra de las demás obispos y de las demás iglesias. Bueno, fíjense qué bonito esta historia que hemos contemplado hoy, ¿no? Del Segundo Concilio de Nicea, que restaura el culto a las imágenes en las iglesias y que nos recuerda, ¿no? Que a Dios le podemos representar, que Dios tiene rostro, ¿no? Que podemos tener cuadros, que podemos tener estatuas, que podemos tener imágenes, no solo en las iglesias, sino también en nuestras casas. Miren, ustedes quizás no saben esto y quizás lo estudiemos cuando empecemos a estudiar, aunque del Concilio Vaticano II, como es tan moderno, quizás vamos a tener que hacer muchos programas porque si no, no vamos a poder, ¿no? Pero después del Concilio Vaticano II hubo la tendencia iconoclasta. En muchas iglesias por todo el mundo se quitaron estatuas y se quitaron imágenes, porque no teníamos que hacer imágenes de Dios. De verdad que nosotros los seres humanos no aprendemos de los errores del pasado, ¿no? Y lo estamos viendo quizás con las guerras que estamos viviendo hoy, ¿no? Pero en la iglesia también, ¿eh? Ustedes y yo aprendamos de los errores del pasado, ¿no? Sepamos que la iglesia haya enseñado sobre ese punto, ¿no? Y no queramos ser nosotros la voz de la iglesia. ¿Cuántas personas he escuchado yo decir, no tengan imágenes, no tengan cuadros, no tengan estatuas? ¿Por qué no? ¿Verdad? Si la iglesia ha dejado claro ese tema. Ahora, estoy totalmente de acuerdo que no sean adornos todas estas cosas en nuestra casa y decoraciones. No. Que nos sirvan de verdad para aumentar nuestra piedad, nuestra fe y nuestra devoción. Que veneremos de verdad las imágenes de la Virgen María, de Cristo, de los santos, de los ángeles. Y pensemos, ¿no? Creo que algo que tenemos que pedirle al Señor durante este programa y toda nuestra vida, ¿no? Es que no nos quedemos en lo material, que lo material nos lleve a lo espiritual, que esto es el misterio de la encarnación. Decían los padres de la iglesia, lo llaman a esto, se predica sobre todo en la Navidad, pero se predicaba en otros momentos, ¿verdad? Los padres de la iglesia llaman a esto el admirable intercambio. ¿Y qué es esto del admirable intercambio? Que Dios, dicen los padres de la iglesia, se hizo hombre para que nosotros los hombres seamos como Dios. De aquí el culto a las imágenes, de aquí la veneración a los santos y a la Virgen María. Dios quiere que todos seamos como Él, Dios quiere que todos vayamos al cielo, ¿verdad? Pero para eso nosotros ahora que estamos en este mundo y somos materiales y tenemos cuerpo, necesitamos culto a cosas materiales que nos lleven a las realidades espirituales, claro que sí. No debemos quedarnos en lo material, porque lo material y lo espiritual están conectados. Y esto es algo que tenemos que pedirle al Señor siempre, ¿no? Que sepamos conectar las realidades espirituales con las realidades materiales.
Bueno, no sé, seguro que han quedado muchas dudas sobre este tema. Yo creo que casi lo voy a dejar aquí. Pero sería bueno, ¿no? Como les dije en el programa anterior, que si alguno de ustedes tuviera dudas, preguntas, comentarios, pues que los vayan dejando, ¿no? Ya nosotros nos organizaremos para ver cómo los leemos. Y quizás de vez en cuando tengamos tiempo, haremos algún programa solo respondiendo preguntas, ¿verdad? Porque es importante, ¿no? Miren, perdón por la exhortación que voy a hacer ahora, pero cuando yo era joven, o más joven, y estudiaba teología, uno de los profesores que yo tuve de teología nos dijo algo que a mí me cambió la vida. Nos dijo, lo más importante de estudiar, ¿saben qué es? Claro, todos empezamos a levantar la mano. Leer muchos libros, estudiar bastante, dedicarle mucho tiempo, saber escribir. Bueno, dijimos tantas cosas. Y dijo él, no. Y dijo, lo más importante de saber estudiar es saber hacerse preguntas. Saber hacerse preguntas. ¿Por qué? Porque las preguntas suscitan el interés. Y el interés hace que nosotros estudiemos más y averigüemos más. Nosotros los católicos, perdón por lo que voy a decir, somos tibios en esto. La mayoría de nosotros, yo eso ya me lo sé. Yo esto ya lo he estudiado. Yo para qué voy a aprender más. Bueno, pues así está la iglesia, ¿verdad? Porque la mayoría de nosotros no tenemos interés en las cosas de la fe. Tenemos interés en otra cosa, ¿verdad? A lo mejor nos interesa el fútbol y nos sabemos de memoria todos los nombres de todos los jugadores de los equipos de fútbol. O a lo mejor nos interesa la novela, ¿no? Y nos sabemos de memoria toda la novela, o este libro, o este... Para esas cosas gastamos neuronas, pero para la fe nos cuesta muchísimo. ¿Y saben cuál es el problema más grande? Que por eso no creemos como tendríamos que creer y no tenemos la fe que tendríamos que tener, porque somos ignorantes de nuestra fe. 1. Y 2, no enseñamos ni predicamos la fe como lo tendríamos que hacer, porque somos ignorantes de nuestra fe. Entonces, la preocupación más grande por saber tiene que ser formarme y conocer yo a Dios. Esa es la preocupación más grande. Y después sí, ¿por qué no? También predicar el evangelio a los demás y enseñar, ¿no? Pero para eso el interés lo tengo que tener yo. Si anda el padre Guillermo persiguiéndolo para que vengan a sus clases, no van a venir. Yo eso lo aprendí rápido en mi sacerdocio, no andar persiguiendo a nadie para que venga a mis clases a aprender. El que quiera va a venir. Y el que no se va a quedar en su casita y va a seguir igual siempre y va a ser un católico tibio. Que se las arreglen con el Señor, que por eso yo no soy juez de nadie, ¿verdad? Pero no, de verdad que espero, perdón que me ponga tan exhortativo y ya termino, pero de verdad que espero que no seamos católicos tibios, que aprendamos a hacernos preguntas sobre la fe y aprender más sobre nuestra fe. Ese es el propósito de estos programas, ¿verdad? Créanme que para mí es una oportunidad también de estudiar y aprender siempre que tengo que prepararme para venir a verlos y para hacer un programa, ¿verdad? Pero espero que sea una oportunidad para todos nosotros y no solo para nosotros, sino que lo promovamos con los demás. Quizás algún familiar o algún amigo que tú crees que le puede hacer bien ver un programa y formarse más, pues mándale este video o todos los videos que están en Radio María, que son todos muy buenos. Así que nada, vamos a terminar con una pequeña oración y lo dejamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias al Señor por los inmensos beneficios recibidos en este pequeño programa sobre el Segundo Concilio de Nicea y la crisis iconoclasta. Y le pedimos al Señor que nos dé gran amor y gran veneración por Cristo, por la Virgen María y por los santos, y por nuestra fe, que la conozcamos y que la sepamos enseñar y predicar a los demás. Pedimos todo esto por intercesión de nuestra Madre, la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.